Ok, vamos a iniciar. Saludamos a todos los que nos ven por internet. Vamos a cantar Jehová está en medio de ti, poderoso. Sí, para la transmisión, sobre todo para quienes nos ven por internet. Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos has permitido llegar hasta aquí, porque tú has puesto en nuestro corazón el deseo de aprender más. Gracias porque nos has traído a todos y ahora estamos aquí. Y si alguien ha de llegar, te rogamos que lo guardes y lo cuides, Señor. Te bendecimos en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias a nuestro Dios. Bien, vamos al estudio de hoy. Graves consecuencias que trae el descuido de nuestro crecimiento en Cristo, y es por eso que en la lección pasada vimos la situación de aquellos que aparentando ser de Cristo no pueden ir hacia adelante, no son capaces de madurar por no haber nacido de nuevo y por lo tanto terminan por volver atrás. Sin embargo, nosotros como verdaderos creyentes, salvos por Jesucristo, deberíamos avanzar hacia la madurez, la cual es de gran importancia y más cuando ésta manifiesta quiénes son de Cristo y quiénes no lo son. Eh, por tanto, hoy seguiremos estudiando los versículos que nos enlazan, nos enfatizan, perdón, la gran responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra comunión con Dios y nuestro crecimiento en Cristo. Para eso, entonces, vamos a Hebreos 6, vamos a leer los versículos del 9 al 12, que son los que vamos a ver hoy. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Diez. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el fin para plena certeza de la esperanza. 12. a, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok, entonces hoy vamos a ver esta parte, continuando, recordando la lección pasada. Dice nuestra responsabilidad en Cristo. La lección pasada vimos un cuadro terrible para aquellos que vuelven atrás, para quienes no dan fruto y terminan por ser maldecidos. Veamos cuál es el propósito del cuadro a fin de edificarnos conforme al deseo del autor. Ok, el versículo 9 que leímos ahorita dice, aunque no son las primeras palabras, pero sí como la tercera o cuarta, dice, pero en cuanto a ustedes amados, y luego ya dice, aunque qué. Versículo 9 que acabamos de leer. No, es el 9. Dice, pero en cuanto a ustedes, amados, luego dice, aunque hablamos de esta manera. Que hablamos de esta manera, ¿a qué se refiere? A toda la exposición anterior que vimos,
dice refiriéndose precisamente al cuadro que acabamos de mencionar. Es decir, ¿qué mencionó? Que el que vuelve atrás no puede ser nuevamente llevado al arrepentimiento y que la tierra que no produce fruto es maldecida y termina por ser quemada. Todo este cuadro es, dice el autor, aunque hablamos así, aunque acabamos de decir todo esto, dice, y esto entonces está refiriéndose al propósito del cuadro. Ok, ¿cuál es el propósito finalmente? Dice, el propósito de tal cuadro fue presentarnos el extremo opuesto a nuestra situación como creyentes, para que tengamos clara la gran diferencia que la gracia de Dios ha traído a nuestra vida. Esta comparación es la manifestación de una vida sin esperanza contra una vida con la esperanza de la vida eterna. De este modo nos hace reflexionar por qué razón no habríamos entonces de poner el cuidado necesario a nuestro crecimiento en Cristo. Es decir, si los que vuelven atrás porque no han sido llamados terminan por perderse, ya no tienen oportunidad, nosotros que hemos sido llamados, ¿por qué no habríamos de ser, tenemos esperanza en la vida eterna? Pero están los que no tienen ese llamado. Entonces, al ponernos este cuadro, nos está señalando lo importante que es para nosotros, que sí fuimos llamados, el tomar la responsabilidad de cuidar nuestro crecimiento. Ese es el punto. No sé si esto queda claro, porque uno no puede apartarse de todo el ritmo que va llevando el pasaje, como para decir que el autor de la carta ahora nos quería hablar sobre la pérdida de salvación, cuando no hay tal caso, sino que nos está señalando la importancia de ser responsables en nuestro crecimiento. Por eso dice el punto número 2. Es por eso que este versículo 9 inicia haciendo una distinción al decir, pero en cuanto a vosotros o a ustedes, pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de las cosas que son mejores. ¿Ok? En cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Más allá del entendimiento doctrinal de la salvación. Ok, ya tienes salvación, entendiste eso, ahora vamos a avanzar. Y ese es el punto, tenemos que avanzar. Y el avanzar no es hablar de la perdición, sino hablar de las cosas que tienen que ver con la salvación. Y aquí es apropiado aclarar que el tema de la salvación es muy importante como para perderlo de vista, eso es cierto. Pero es el inicio de la vida cristiana y debemos ir creciendo en lo que pertenece a esta salvación. Cuando nos hablaron del perdón de Cristo, del amor de Dios, del sacrificio de Cristo en la cruz, como Dios nos perdonó cuando Cristo pagó por nuestro pecado, es algo que debemos de comprender, pero tenemos que seguir, tenemos que continuar, no es todo lo que vamos a aprender. Entonces, por eso dice que el tema es importante, pero tenemos que ir más allá. Dice, es el inicio de la vida cristiana y debemos ir creciendo en lo que pertenece a esta salvación. Sin embargo, cuando el creyente no está siendo instruido para crecer, sus ideas siguen rondando el tema de la perdición y condenación. Es decir, si yo no estoy creyendo en Cristo, voy a seguir pensando en el diablo, voy a seguir pensando en el pecado, voy a seguir pensando que caigo, que pierdo mi salvación, que me aparto de Dios, ¿por qué? Porque no estoy creciendo. Y esa es la realidad. Los cristianos que no crecen son más susceptibles de estar cayendo porque no están avanzando, están detenidos. De hecho, el versículo 7 de aquí Hebreos 6:7, ¿a quién le toca seguir leyendo? Okay, Natán, pasa Natán. Ok, vamos a ver el versículo 7 que dice, que ya vimos la semana pasada. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada
recibe bendición de Dios. Ok, aquí en este versículo ya ha tocado el tema de lo que proviene de la salvación, cuando nos dijo, porque la tierra que bebe la lluvia, la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce hierba o vegetación, ajá, útil a aquellos por los cuales es cultivada, que recibe bendición de Dios. Ok, entonces lo repito, dice, de hecho el versículo 7 ya ha tocado el tema de lo que proviene de la salvación cuando nos dijo, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Hablando del cristiano que da fruto. Entonces, esa es la cuestión del crecimiento. Para recibir bendición de Dios hay que crecer. Y como ya hemos visto, el propósito del llamado de Jesús es que demos, ok, aquí es como un repaso o prueba, si lo quieren ver así, de cosas que hemos visto. La semana pasada vimos, por ahí no pongo el versículo, pero es Juan 15, 16, cuando dice que el propósito del llamado de Jesús es que demos fruto, ¿verdad? Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Ok, que demos fruto al poner en práctica las buenas obras, como dice Efesios 2, ¿verdad? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, poner en práctica las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que las llevemos a cabo. El propósito de ser llamados por Dios es a ser salvos, pero ese es un propósito intermedio, porque la finalidad de ser salvos es que demos fruto. Y eso es otro propósito intermedio. La finalidad de dar fruto es que Dios sea glorificado. Pero la iglesia se enfoca solo en el primer punto. Soy salvo, ya es todo. Entonces ya no crezco porque ya soy salvo. Solo aguanto aquí los cocolazos, el no caer en tentación y aguanto la vida cristiana en lo que Cristo viene para irme con él. Pero la realidad es que el propósito de ser salvos es que demos fruto. Ok, por esa razón, el versículo 10 hace mención de estas buenas obras que los lectores ya llevan a cabo, porque el versículo 10 nos dice que ellos ya están llevando a cabo buenas obras. Dice como fruto de su salvación. Pues les dice que Dios no es que justo, ¿ok? Dios no es injusto como para olvidarse de la obra, ¿ok? De la obra de ellos y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Ok, entonces Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ellos. Es decir, ellos ya llevaban tardos ¿para qué fueron tardos? Según el versículo 15. Tardos para oír leche. Dice, porque no podían comer otro alimento sino solo leche, no podían comer alimento sólido. Y no tienen aún ejercitados los sentidos, les decía, ¿verdad? Entonces por eso es como un repaso, como un examen, a ver si han ido aprendiendo lo que hemos ido viendo. Aún no tienen aún ejercitados los sentidos para discernir el bien del mal. Ya están, a pesar de eso, ya están manifestando su amor a Dios al servir a los santos. Es decir, son inmaduros, pero ya pueden dar fruto. Esto nos señala que no hay pretexto. Si tú ya has creído en Cristo, Dios te está capacitando ya para ir dando fruto. Ok, en la lección 17, o sea, hace 3 lecciones, vimos Juan 13, 34 al 35. Vamos a verlo de nuevo. Juan 13, 34 al 35.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Ok, ¿por qué leímos este pasaje? Porque los hebreos a los que se les escribió la carta estaban sirviendo ya a los hermanos, manifestando su amor a Dios. Ok, dice aquí que este pasaje nos señala que la manifestación de que en verdad somos discípulos de Jesús es ¿cuál? Que nos amamos unos a otros como Jesús nos amó. Nos amamos unos a otros como Jesús nos amó. Que nos amamos unos a otros como Jesús nos amó. Entonces, si ellos servían a los santos, ¿estaban mostrando ser discípulos de Jesús? Sí, porque los estaban amando, ¿verdad? Amar, finalmente, podemos definirlo como poner la vida al servicio de los demás. Que entonces, cuando servimos a alguien, estamos amando. Por esa razón, podemos ver que los lectores de la carta, es decir, los hebreos a los que fue dirigido, en su servicio a los hermanos, manifestaban su amor a quién, según el versículo 10. Pero el versículo 10 que dice, que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia quién. A ver qué dice el versículo. El amor que han mostrado hacia. Versículo 10, estamos en Hebreos 6:10. Hacia su nombre, ¿el nombre de quién? De Dios, porque es de quien está hablando, que no es injusto para olvidarse de esta obra, ¿verdad? Entonces ellos, los hermanos, manifestaban su amor a quién? A Dios. En su servicio a los hermanos, manifestaba su amor a Dios. Ok, estamos en el 8, aquí en el punto 8 de la lección. En su servicio a los hermanos manifestaban su amor a Dios, lo cual solo los verdaderos creyentes pueden llevar a cabo. Un no creyente no va a manifestar su amor a Dios, va a manifestar su amor a sí mismo, a otras cosas. Dice, y es por eso que la carta señala que Dios no es injusto, ¿ok? Como para olvidarse de la obra de ellos. Ahora, aquí nos puede dar, si así como en los primeros versículos nos da la impresión de que enseña que la salvación se pierde, en este nos puede dar la impresión de que la salvación es por obras. Entonces dice, esto no debe confundirse con la falsa enseñanza de la salvación por obras, como para que Dios premiase a los destinatarios de la carta, dándoles salvación por el servicio que prestan. Pues si las obras tienen el propósito de granjearnos la salvación, ya no son buenas obras, solo son obras egoístas para un beneficio personal. Es decir, si la salvación es por obras, yo hago obras buenas, ¿para qué? ¿Para servir a los demás? No, para irme al cielo. Entonces, ¿son buenas obras? No, es egoísmo. Por eso no pueden ser llamadas buenas obras. Entonces, son obras egoístas para un beneficio personal. Por lo tanto, veamos un poco sobre esto para dejar claro el tema que también vimos la lección pasada de la fe sin obras. ¿Se acuerdan? Bueno, hubo pocos, pero está la grabación, espero que la hayan visto.
Vimos cuando Santiago habla que la fe sin obras es muerta. Vimos también los que hicieron milagros, sanidades, echaron fuera demonios, pero no hicieron la voluntad del Padre. Entonces, por qué la Biblia nos da de pronto la impresión de que la salvación es por obras o la salvación debe ir acompañada o la fe que salva debe ir acompañada por obras? Y de pronto hablamos de la salvación por gracia que no es por obras. Bueno, vamos a ver Jeremías 17:10 o Apocalipsis 20 del 12 al 13. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ok, entonces dice que el Señor escudriña el corazón y prueba los pensamientos. Ok, el Señor escudriña el corazón y prueba los pensamientos. Y pagará a cada uno según sus caminos, ¿ok? Pagará a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Ok. Nos da la impresión de que Dios dice, entonces, si hiciste buenas obras, te doy salvación; si hiciste malas obras, te llevo a condenación. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 20, del 12 al 13. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ello, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Okay, fueron los dos versículos, ¿verdad? Bien, dice entonces que en el juicio final, todos seremos juzgados según que nuestras obras, ¿verdad? Bueno, pero según nuestras obras, todos seremos juzgados según nuestras obras. Bueno, del mismo modo, el apóstol Pablo le recuerda a los corintios, vamos a ver, segunda a los Corintios 5:10. Ok, entonces el apóstol Pablo le recuerda a los corintios en este pasaje que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, hasta los que piensan que se van en el rapto y nadie los va a juzgar, van al tribunal de Cristo. Todos los pecadores, los que creen que Dios no existe, al tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos u obras, como gusten ponerle. Cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ok, vamos bien. Si alguien se me queda atrás, me avisan. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Igualmente, cuando Jesús habla a las iglesias de Asia en Apocalipsis 2 y 3, no vamos a leer todos los capítulos, pero les habla respecto de sus obras. Les dice: a tal iglesia yo conozco tus obras, tal como lo hemos ido señalando, como la Biblia misma lo señala. Las obras son manifestación de lo que creemos. Cualquiera puede decir que cree en Cristo, pero no todos viven de acuerdo a sus enseñanzas. Ahí se manifiestan las obras. La iglesia actual está llena de gente que canta y dice que ama a Dios y que Jesucristo es su Señor, pero sus obras no lo manifiestan. Por esa razón, Dios juzgará de acuerdo a cómo hemos vivido y así se manifestará si hemos creído o no. Nosotros podemos decir: yo creo. Creer es algo interno, no se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta que en verdad hemos creído? ¿Cuál es la expresión externa de la fe? Las obras, lo que hacemos. Si yo creo en Dios, pues voy a leer su palabra y a orar, ¿verdad? Si no leo la palabra y no oro, ¿por qué no lo hago? Porque en realidad no he creído. Hay una relación entre ambas. Por eso Santiago dice: si tú dices que tienes fe, muéstramela con tus obras. Yo te muestro mis obras para que veas mi fe. Entonces tenemos que entender que las obras no dan salvación, sino que son el resultado de la salvación. Este punto es importante porque cuando les dice que Dios no es injusto para olvidarse de las obras de ellos, no está diciendo que Dios les va a dar salvación por sus obras, sino que Dios realmente ha visto que ellos han creído. ¿Por qué? Porque se nota en sus obras. Por eso estamos persuadidos de cosas mejores, que ellos no son de la tierra que va a ser maldecida. ¿Ok? ¿Queda claro este punto? Porque todavía hay cristianos a los que llega el católico y les dice: no, mira, la Biblia dice, vamos a ser juzgados según las obras, y no saben qué responder. Entonces tenemos que tener la plena, iba, creo, de acuerdo a esta versión, no la leí en la Reina Valera, pero para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Entonces, que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Estar bien seguros que mi esperanza es real. Tenemos que tener esta solicitud. El llamado es para que no aflojemos el paso, en otras palabras. Es decir, que al igual que en Filipenses 2:12, vamos a ver qué dice Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok, entonces somos llamados a ser responsables con nuestra salvación, ocupándonos de ella ¿con qué? Temor y temblor. Ya eres salvo, ahora vive responsablemente, teniendo temor en cuanto a tu salvación. Miren, aquí muchos interpretan, y junto con el pasaje de Hebreos 2:3, ¿qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ok, entonces dice que ya estudiamos, cuando pasamos ese pasaje, acerca de esta salvación tan grande como para descuidarla. Y estos dos pasajes, el de Filipenses y este de Hebreos 2:3, no se refieren, como algunos dicen, ahí está, si la descuidas la pierdes. No, yo puedo tener un aparato, tengo una computadora y la puedo descuidar, pero no significa que la perdí. Puedo tener algo más y descuidarlo, y no significa, mucha gente tiene jardín y lo descuida, o la casa y la descuidan, pues no significa que la perdieron, ¿verdad? Entonces, tener la salvación es susceptible de que la descuidemos.
no que la perdamos, pero sí la podemos descuidar y por eso tenemos que ocuparnos de esta salvación con temor y temblor, que es una salvación tan grande. Vamos a ver con claridad a qué se refieren estos dos pasajes de cuidar nuestra salvación de acuerdo a 1 Corintios 3 del 10 al 15. 1 Corintios 3 del 10 al 15. Pues creo que le va a tocar a casi todos leer. Así es que, a ver. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3 sería el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, La obra de cada uno será evidente porque el día le la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así por fuego. Ok, entonces dice aquí, nos llama a ser cuidadosos en la forma de que cada uno edifica sobre el fundamento que es ¿quién? Cristo. Ok, Pablo dice, puse el fundamento que es Cristo. La responsabilidad de cada uno es sobre edificar o edificar sobre el fundamento. Este es el crecimiento cristiano. Pues del fuego. Ok, soy salvo, pero voy a llegar a la eternidad como de panzazo. ¿Por qué? Porque no edifiqué correctamente. Bueno, dice este pasaje, nos enseña que siendo salvos, nuestro crecimiento determina qué tanto hemos de disfrutar o sufrir la vida cristiana. Si yo leo la Biblia, si yo oro, viene una prueba, estoy tranquilo. Si yo soy salvo, pero nunca oro ni leo la Biblia, viene una prueba, estoy sufriendo. Entonces, ¿cuál tuvo ganancia y cuál tuvo pérdida? ¿Sí? Esa es la explicación. ¿Se perdió la salvación? No, ahí sigue, pero no la estoy disfrutando. Para algunos, la salvación es como una carga que llevamos en los hombros y para otros es como sentarse en una motocicleta y avanzar. No es lo mismo. O algunos agarran la motocicleta y la llevan en el hombro cargando, ¿no? Y sin embargo podrían subirse a ella y disfrutar. Bueno, esa es la diferencia. Entonces dice, si esto determina si viviremos agradecidos con Dios, fortalecidos en nuestro crecimiento, o en constante temor y amargura debido a nuestra inmadurez y descuido. Esa es la diferencia. A esto se refiere Pablo. Esto es cuidar nuestra salvación con temor y temblor, no descuidar la salvación tan grande o no ser ociosos, como dice el pasaje que vamos a ver ahorita, ¿ok? Sino mostrar solicitud. Sigo leyendo el párrafo, dice, si los creyentes estuviéramos al tanto de que la falta de madurez es más dañina de lo que nos imaginamos, seríamos más diligentes en estudiar la palabra y avanzar a la madurez para ser capaces de entender claramente la voluntad de Dios. Hay cristianos que escuchan de todos los crímenes en la colonia, están tronándose los dedos, ¿no? Híjole, ya pasó esto, ya pasó aquello, y son cristianos. Sin embargo, ok, escuchamos, pasa algo, pero estamos acostumbrados a orar a Dios, a confiar en Él. Hay una diferencia, ¿sí o no? Bueno, estoy poniendo casos reales en el sentido de que esto es, si alguno edifica con paja, es decir, nunca ora, nunca lee la palabra, pero de pronto aprende algo, pues ese algo no va a ser suficiente para que el día de la prueba se mantenga firme.
Sin embargo, si ese cristiano ora, lee la palabra, va entendiendo, va madurando, cuando hay una prueba, permanece firme. Y entonces el fuego, que es la prueba, prueba su crecimiento. ¿Ok? A eso se refiere de que sigamos mostrando la misma solicitud para que estemos bien tomados de esta esperanza que tenemos. Eso es lo que nos dice el versículo 11. El punto 17 dice, por eso la carta ahora nos dice que esto lo debemos hacer para que no seamos ¿qué? Perezosos. Para que no seamos perezosos. ¿Ok? Sino que seamos ¿qué? Imitadores. Seamos imitadores de los que mediante dos cosas. La fe es la primera, ¿ok? Seamos imitadores de los que mediante la fe y la ciencia y la paciencia entonces tenemos que tener fe, pero tenemos que tener paciencia, heredan las promesas. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos dando frutos, sirviendo, amando, siendo pacientes y manteniendo nuestra fe para que heredemos las promesas. Y la carta introduce un tema importante, heredar la promesa mediante la fe y la paciencia. Este tema, de hecho, es el que continúa. Y aunque aún estamos lejos de los ejemplos de quienes ejercieron esa fe y paciencia en el capítulo 11, es decir, Hebreos 11 nos habla de Abraham, de Jacob, de todos los que fueron pacientes, aunque no recibieron aquí en la tierra las promesas, llegaremos a ello y veremos su fe y su paciencia. Aún estamos lejos de ellos, pero estamos por entrar en el tema de la promesa, lo cual debemos ver con detenimiento a partir de la siguiente lección, porque es un tema que va a ir ampliándose para comprender cuál es la promesa en la que se basa el pacto. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Pregunta, comentario. ¿Vamos bien? Ok, de hecho por eso el aprendizaje es con paciencia, ¿verdad? Quisiéramos avanzarle más rápido, pero tenemos que ir comprendiendo y para eso requerimos paciencia en lo que estamos estudiando. Ok, si no hay preguntas, pues vamos a orar para terminar. Les recordamos el sábado la cena de matrimonios, el 31 la asamblea de miembros, domingo 30 y el 29 el sabadito bíblico a Zacango. Son las actividades que tenemos y bueno, pues vamos a orar, poner en las manos de Dios pues a todas las personas. De pronto se me van los nombres de algunos, pero hoy nos pidió nuestra hermana Marta orar por su sobrino Adonai, que de hecho ha venido aquí a la iglesia. Estuvo por ahí en la escuela bíblica de vacaciones y estuvo en algunas otras domingos posteriores. Pues vamos a orar por él, por este accidente que sufrió y que se quemó una pierna. Ya al rato que nuestra hermana nos diga cómo salió su sobrino, pues ya los pongo al tanto. Bueno. Les recuerdo también por ahí envié para una conferencia en Zoom, quienes deseen el viernes 24, es esta conferencia por Zoom. Si alguien no tiene los datos, pues avíseme y se los envío. El tema es cómo proteger la identidad de género de tu hijo. Entonces, pues vamos a aquellos que estén interesados, pues pueden participar en ello. Vamos a orar entonces para ponernos en las manos de nuestro Dios y terminar el estudio de hoy. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por la misericordia que has manifestado sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor.
Gracias por tu amor, por tu paz, Señor, por tu bondad hacia nuestras vidas. Y rogamos por tu protección y sustento, Señor, en este tiempo, porque tú nos guardes y sigas obrando en nuestra sociedad, Señor, en nosotros como iglesia para hacer luz, para hacer sal, y en la sociedad para que tenga temor de ti, así como en cada una de las autoridades, a quienes ponemos en tus manos. No nos olvidamos de ellos, porque constantemente sabemos, Señor, que ellos están estableciendo el rumbo que el país debe tener, Señor, aunque tú eres quien les ha designado para esto. Nosotros intercedemos para que ellos tengan temor de ti, Señor. En tus manos los ponemos en tus manos a Adonai, Señor. Te pedimos por su salud, Señor, por el accidente que él tuvo, y te pedimos, Padre, que tú le saques con bien, Señor, en este tiempo, que tú sanes su piel, su cuerpo, Señor, su pierna, y tú seas propicio, Señor, tanto a él como a cada uno de nuestros hermanos que están delicados de salud. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Paco. También te pedimos que tú, Señor, seas quien le sostenga y fortalezca, Padre, y a cada hermano, Señor, que esté delicado de salud, nuestra hermana Austolia, Carolina, Padre, por Elizabeth, te pedimos por cada uno de ellos, por Samuel, para que tú sigas obrando en la salud de cada uno de ellos, Señor. Gracias por todo tu amor, por todo tu cuidado, manifiéstate en nuestras vidas y concédenos, Padre, que toda la actividad que hagamos el fin de semana traiga edificación y bendición a tu pueblo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Dios les bendiga a cada uno.